Buenas a todos y bienvenidos seáis. Hoy os traigo la que posiblemente sea una de las mejores experiencias jamás contada. Se trata de un documento que muy pocas personas conocen en el mundo. Este pequeño blog de notas a modo de diario fue hallado por un grupo de excursionistas casualmente y que, sabedores de mi interés, me hicieron llegar tan asombroso y peculiar hallazgo. El documento a modo de diario fue descubierto en el año 2015 por este grupo de excursionistas que os contaba, formado por 2 hombres y una mujer. El tal curioso diario se encontraba semienterrado en las pobres arenas del desierto de Carcross en Canadá. Este es denominado el desierto más pequeño del mundo y casi no podría considerarse un desierto como tal. Pero dejando a un lado las características de este desierto o pequeño desierto, continuemos con lo que decía aquel diario. En un principio, la persona que escribió este misterioso diario hace una descripción de su rutina diaria, su vida, su trabajo, y tan solo diré, por mantener su anonimato, que contaba por aquel entonces, cuando inició este diario, con 38 años de edad, y que vivía y trabajaba también en la ciudad más grande de Alaska, y por aquel entonces corría el año 1982. Pero dejando de lado sus datos personales, este diario relata que un día cualquiera en la vida monótona y solitaria de este hombre, este se dirigía hacia una casa de campo heredada por sus padres, la típica casa de madera y antigua que suele estar alejada de todo. Pues relata dicho diario que, circulando por aquellas carreteras de tan reducida visibilidad, cuando llegó a un cruce de caminos para entrar en la vía de acceso a dicha casa, sintió de repente como un estallido, como una explosión, y que seguidamente, tras esa explosión, todo se tornó blanco para él, como si se encontrara en una dimensión o lugar donde todo era absolutamente blanco. Este hombre describió que instantes más tarde, no supo determinar el tiempo exacto, escuchó como una voz, como unos golpes de garganta extraños, y esa fue su definición. El hombre evidentemente estaba muy extrañado y asustado, pero aún así se atrevió a preguntar a aquella voz tan singular que quién era. Pasados unos segundos, esa voz pareció contestarle algo así como: «Yo soy tu creador». El diario también describe que momentos más tarde de haber escuchado esa voz y esa respuesta sobre todo tan colosal e impactante, este hombre dejó allí escrito en aquel diario que vio emerger, después de escuchar esa voz, como una sombra. En un principio pensó que era la sombra de una mujer, pero cuando pudo observar esa imagen un poco mejor, él pudo reconocer a alguien con la apariencia de Jesucristo. Según nuestro protagonista, esa imagen tenía un aspecto algo diferente al que conocemos. Era como más delgado y una piel también algo más oscura. Pero cuando esa imagen o sombra estuvo a su altura, dijo que aquella persona, entre comillas, por decirlo así, agarró su mano fuertemente como en señal de esperanza y tranquilidad, y que segundos después, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Tras desaparecer lo que este hombre pensaba que era Jesús o alguien muy similar, este hombre volvió a dirigirse a esa voz, a la voz inicial, y le preguntó que por qué él había estado allí en su presencia. La voz le contestó, la voz que decía ser nuestro creador, que él tenía un lugar preferente en la creación, que era un ser como nosotros, pero que llegó a un conocimiento de la verdad suficiente como para formar parte del todo. Tras aquel encuentro con esa entidad que parecía Jesús, y avanzando un poco más en el diario, encontramos otro pasaje interesante. Esa voz misteriosa le explicó, así de repente, cómo hacían otras comunidades o razas para desplazarse por el espacio. El autor del diario hace alusión al propio Albert Einstein porque, según esa voz, le explicó una serie de patrones que el propio Albert Einstein había propuesto como posibilidad de poder viajar por el espacio-tiempo.
y que esas razas tenían la capacidad de desplazarse por el universo, distorsionando el espacio-tiempo, abriendo una grieta en la corteza intergaláctica como nosotros conocemos como agujeros de gusano. De nuevo, y una vez más, avanzando un poco más en este diario, esa voz le dejó una detallada descripción de los tipos de comunidades y razas que habitan nuestro universo. Le contó que existen muchos tipos de vida, algunos de bajo raciocinio inferior a la especie humana y otras muy superiores, capaces de desplazarse a voluntad por todo el universo e incluso colaborar y ayudar a otras entidades en diferentes sistemas estelares. Tras todos esos detalles, este hombre no supo determinar cuánto tiempo podía haber transcurrido. Cuenta que comenzó a notar cómo manipulaban su cuerpo de una forma extraña y que momentos más tarde se despertó. Y cuando abrió los ojos, aquí vendría lo más asombroso de esta experiencia o historia. Pudo observar que estaba sobre una camilla o algo parecido a esta, ya que no era exactamente igual, y que la habitación donde se encontraba era de igual manera absolutamente blanca. No había ventanas ni puertas, no había nada. Era una habitación hermética, totalmente cerrada. Pero este hombre, fruto de la desesperación de despertar en un lugar tan frío y ajeno, comenzó a tocar todo, el suelo, paredes. Se sentía realmente angustiado y desesperado. Pero cuando por casualidad tocó una parte concreta de una de esas paredes, se abrió ante él como una puerta o algo similar. Realmente no era una puerta como la conocemos. Al atravesar dicha puerta, por denominarla así, dijo que vio como una especie de pasillo, con características similares a la habitación donde había despertado. Y casi por intuición, volvió a repetir ese proceso. Tocó la pared donde finalizaba aquel pasillo y de nuevo, como una puerta, se abrió ante él. Pero igualmente, más que una puerta, era como una cortina, como cuando se desliza. Tras atravesar esa puerta extraña, dijo que se encontró con un saliente, una especie de mirador que daba a un acantilado, y pudo observar un lugar extraño y ajeno. El sol, a pesar de sus cálculos podría ser mediodía, desprendió una luz muy tenue, como muy pobre. El hombre describió que quedó petrificado por aquel paisaje extraño y ajeno, muy parecido a la Tierra, eso sí, pero con diferencias bastante notables. Pero aun con todo esto, lo más extraordinario estaba aún por acontecer. Mientras nuestro hombre observaba ese paisaje tan espectacular y distinto, cuenta que detrás de él había un ser de unas dimensiones colosales, y casi pierde el conocimiento cuando vio a esa entidad tan diferente a nosotros. Ese ser dijo que se dirigió a él sin mediar palabra, se dirigía a él directamente usando su propia voz, pero de forma interna, algo parecido a cuando estamos pensando algo y escuchamos nuestra propia voz. Este ser, con esa forma de comunicarse tan especial y asombrosa, comenzó a relatarle ciertos aspectos relativos a su propia existencia. Le describió cómo era su planeta, y uno de esos detalles era referente a su estrella. Le explicó que en contra de lo que el ser humano cree, su débil estrella era capaz de generar y dar vida. Pero eso sí, no le quedaba mucha energía, al contrario que a nuestro Sol. También aquel ser, estando aún los dos, este hombre y ese ser, en aquel mirador, le detalló cómo transportaron su material genético a nuestro planeta y a muchos otros, y que su cadena reproductiva estaba basada en la clonación masiva, y que tenían y tienen un lugar donde calibran de forma muy efectiva su nivel de población, y en base a eso generaban un número adecuado de habitantes para según qué planeta. También le detalló, quizás esto sea menos importante, cómo eran los seres que habitaban ese su planeta. Los seres, como él mismo, usaban o realizaban algo similar o parecido a la fotosíntesis, y que también había, aunque en escaso número, otro tipo de seres,
como plantas y animales de menor tamaño y menos inteligentes. Pero avanzando de nuevo en este diario, nuestro protagonista dejó escrito en él que ese ser repentinamente posó su mano sobre su cabeza y le indujo en un estado como de inconsciencia, y que cuando volvió en sí de nuevo y abrió los ojos, quedó perplejo. Ante él podríamos denominar que tenía como algo parecido a un hangar, y que en un orden milimétrico se hallaban como unos vehículos de aspecto volador, con diferentes formas, unos ovalados, otros con forma de triángulo, como los que en alguna ocasión se han avistado en la Tierra. Una vez allí, estando en esa especie de hangar, vamos a llamarla así, este ser dijo que volvió a comunicarse con él con su sistema tan complejo de comunicación y le dijo que había llegado el momento, y segundos más tarde, casi como por teletransportación, ambos ingresaron en uno de aquellos vehículos voladores. Su interior, como las anteriores estancias que había visitado nuestro hombre, era de igual manera blanco y totalmente aséptico. Tan solo había una especie como de cuadro de mando semitransparente, aunque esto es más bien una deducción de este hombre, ya que no se apreciaba casi lo que era. Instantes más tarde, muy pocos segundos después, el techo de tan asombroso hangar se abrió como por arte de magia, y en cuestión de segundos o milisegundos, el vehículo de los dioses, que así es como lo definió este hombre, ganó altura y a una velocidad colosal, atravesó incluso la fina atmósfera de aquel planeta y se posicionó a miles de kilómetros de allí. Dicho vehículo, casi de dioses, al tomar contacto con el espacio exterior, se tornó transparente, dejando a su vista el planeta semioscuro, y también nuestro protagonista pudo observar su débil estrella, y algunos de aquellos planetas que orbitaban tan tenue estrella. En definitiva, una visión del universo como nunca antes nadie había podido observar. Mientras este hombre evidentemente observaba todo aquello atónito, el ser le volvió a mirar con sus ojos semitransparentes y de nuevo le indujo en un profundo y calmado sueño. Y cuando volvió a despertar, relató en ese diario, se dio cuenta que en esta ocasión se encontraba en una habitación, pero esta vez sí le era más familiar. Se encontraba en definitiva en la habitación de un hospital. Minutos más tarde entró en esa habitación un médico y le explicó todo lo que había sucedido, algo sobrecogedor e increíble. El médico le dijo que había sufrido un accidente, pero que había ocurrido algo muy extraño. Las autoridades y cuerpos médicos, cuando llegaron al lugar de dicho accidente, no encontraron su cuerpo en el lugar del siniestro, y que su cuerpo apareció hace unos 5 días en las proximidades de ese hospital. Unos días más tarde le dieron el alta hospitalaria y le facilitaron una silla de ruedas, ya que había sufrido daños severos en la espina dorsal y no podía caminar. Quizás nunca en su vida volvería a hacerlo. Lo trasladaron en ambulancia hasta su casa, la casa heredada por sus padres, para allí, en aquel lugar alejado de todo, poder asimilar todo lo que le había ocurrido, algo tan extraordinario. Y a partir de ese momento, una vez trasladado a su casa, el diario da un salto enorme en el tiempo. Transcurridos 33 años desde aquella experiencia tan asombrosa, este hombre, contaba ya con 71 años de edad, pero en aquella silla de ruedas y con todo lo que le había ocurrido, parecía aún más mayor. Pero para no alargar mucho más esta extensa experiencia, iremos al momento más importante. Este hombre dejó escrito que en una de las silenciosas y oscuras noches, allí, en aquella casa tan aislada, una luz intensísima iluminó la parte delantera de su casa. Él estaba allí fuera, postrado en su silla de ruedas, atónito ante semejante luz, pero dentro de su ser sabía quién era, que era aquel ser con el que décadas atrás compartió toda esa maravillosa experiencia, y también dedujo que de una manera ese ser venía por él,
Y efectivamente, así iba a ser. Cuando quiso darse cuenta, se encontraba de nuevo en el interior de ese vehículo volador. Y una vez más, de una manera asombrosa, dicho vehículo, en cuestión de segundos, salió de la atmósfera terrestre y también de nuevo el ser que se autodenominó el Creador le miró profundamente y esta vez sí, sería la última vez que haría aquello, le indujo en un estado de inconsciencia y cuando volvió en sí, esta vez también por última vez, pudo ver un nuevo planeta, pero este era diferente al anterior. Este planeta gozaba de más vegetación y unos pequeños lagos. Tras observar nuevamente atónito unos pocos segundos este nuevo esplendoroso planeta, este ser se volvió a comunicar con él de aquella manera telepática o casi espiritual, y le dijo: «Levántate y sígueme». Lenta y milagrosamente este hombre pudo abandonar su silla de ruedas y con pasos débiles y temerosos siguió a ese ser en un pequeño trayecto. Y cuando el ser se detuvo, nuestro hombre pudo ver algo maravilloso. Ante él había una arboleda brillante y fantástica, pero entre todos aquellos árboles había uno que brillaba especialmente más que ninguno. Ese árbol tenía unas ramas largas y cautivadoras y un tronco enorme y robusto. Mientras nuestro hombre observaba aquel árbol tan fastuoso, el ser de nuevo se dirigió a él y usando por última vez ese método de comunicación tan fascinante, le dijo: «Aquí yace aquel que vosotros llamáis Mesías o Jesús, pero los demás que le acompañan también son importantes para nosotros. Son seres de diferentes comunidades, todos son parte de nosotros y nosotros de ellos. Todos ellos amaron y comprendieron su función en el todo con respeto y humildad, utilizando sus conocimientos para enseñar y ayudar a sus semejantes. Y tu función concreta aquí será dejar constancia de todo esto que ves». Y ahí, repentinamente, acaba todo lo escrito por este hombre en tan curioso diario. Pero aún así, este hombre dejó como una pequeña conclusión de toda esa experiencia, la cual decía algo así como que debemos amar el todo, pues el todo somos nosotros mismos. También, antes de acabar, como pequeño detalle o conclusión propia, pareciera como si este pequeño diario hubiera sido tratado o enviado a la Tierra con una finalidad concreta o para que sepamos todo esto. Eso sí, de ser cierto todo eso que vivió este hombre. También pareciera como si ese hombre, como muchos otros seres, fueron llevados allí a ese planeta para encontrar como el descanso eterno. De alguna manera, él fue elegido por estos seres, denominados por ellos mismos como creadores, para que dejara constancia de toda esa maravillosa experiencia, la experiencia de lo que somos y seremos. Y hasta aquí este extenso vídeo. Eso sí, si has llegado hasta aquí, te envío un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias sobre todo y hasta siempre.